1844, Hecho simple. Por Dr. Clifford Goldstein. Capítulo 7. A esta altura de nuestras consideraciones, si usted ha leído y releído el material, usted deberá ser capaz de dar un estudio sobre 1844. Tarde o temprano, sin embargo, encontrará ciertos argumentos contra el juicio investigador de 1844. Esta sección analiza los más importantes. Un argumento contra la manera en que los adventistas comprenden a Daniel 8 y 14 involucra la relación entre el capítulo 8 y el santuario levítico. Algunos opinan que no debiéramos relacionar Daniel 8 al servicio del santuario, ni tampoco debiéramos ver la purificación del santuario de Daniel 8 como el cumplimiento de la purificación típica del santuario en Levítico. ¿Es válido este argumento, o realmente existen lazos entre Daniel 8 y el santuario levítico? Daniel 7 se refiere a un león, un oso, un leopardo y también a una cuarta bestia, todos ellos animales inmundos. ¿Qué tipo de animales hay en Daniel 8? Un carnero y un macho cabrío. No son solo animales limpios, también son animales utilizados en el santuario. Y no solo eso, son animales utilizados en el servicio del día de la expiación. Vea Levítico 16. Aunque este hecho no prueba que Daniel 8 se refiere a Levítico, parece indicar una conexión. La relación crucial entre Daniel 8 y el Levítico se encuentra en el lenguaje de Daniel 8, que contiene palabras que se relacionan con el culto del santuario. Daniel 8 y 11, por ejemplo, tiene imágenes propias del santuario. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La palabra hebrea para lugar, macón, también traducida como fundamento, se utiliza en el Antiguo Testamento 17 veces, 14 de las cuales se relacionan directamente con el santuario. En 2 de las otras 3, se relaciona con el trono de Dios, sugiriendo un enlace con el santuario. Vea Éxodo 15:17, 1 Reyes 8 y 13, 2 Crónicas 6, 2, Isaías 18, 4. También tomemos en cuenta la palabra santuario en sí misma. Ese término por sí solo relaciona este capítulo con Levítico. En el versículo 11 la palabra se traduce de migdas, un vocablo común para el santuario terrenal a lo largo del Antiguo Testamento. En algunos pasajes, se refiere también a la morada celestial de Dios. Vea Salmos 68, 35, 96, 6. En Daniel 8 y 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La palabra para santuario, codes, también relaciona al capítulo con el culto levítico. Esa palabra puede referirse al santuario total, al lugar santo, o al lugar santísimo. Codes se utiliza a través de Levítico 16, donde el codes, el santuario, ha de ser purificado. Ejército, que se encuentra en los versículos 11 y 12. Proviene de tzaba, vocablo que en el contexto del santuario se ha utilizado en relación con el trabajo de los levitas, aquellos que servían en el santuario terrenal. Vea Números 4, 3, 23, 30, 8 y 24. La palabra para diario en el versículo 11. Tamid, tiene una poderosa conexión con el santuario. La mayoría de las traducciones la traducen, el continuo sacrificio, porque la palabra tamid, en referencia al servicio del santuario, se utiliza para el sacrificio diario, aunque la palabra sacrificio no está en el texto original, el cual se ofrecía cada mañana y cada tarde. Vea Éxodo 29, 38, 42. A veces se traduce continuo o siempre. Una sección del Talmud se llama Tamid, y trata de todos los reglamentos sobre el ofrecimiento de los sacrificios regulares diarios. La palabra tamid se utiliza en relación con el pan diario de la proposición. Vea Éxodo 25, 30, en el primer apartamento del santuario. Se la utiliza en referencia a las lámparas del primer apartamento, las que ardían, tamid, siempre delante del Señor. Vea Éxodo 27,
20. Tamid se refiere al uso del incienso en el primer apartamento. Vea Éxodo 30, 8. En Levítico 6 y 13, tamid se refiere al fuego en el altar de las ofrendas quemadas, un fuego que debía arder continuamente sobre el altar y nunca apagarse. Claramente, la palabra tamid tiene conexiones con el santuario. No obstante, note que la palabra solo se utiliza en relación con el ministerio dentro del primer apartamento. Nunca se utiliza en relación con el segundo apartamento, donde ocurre el juicio. Tamid habla solo del primer apartamento. El significado de esto se verá prontamente. La palabra para quitado, en el versículo 11, de la raíz rum, se utiliza en conexión con el santuario. Aunque por sí misma, rum, como raíz, significa levantar, en el contexto del santuario, especialmente cuando se utiliza en la forma verbal causativa, como sucede en Daniel 8 y 11, significa quitar. En algunos lugares en Levítico, rum, a menudo en la forma causativa, se traduce quitado, al igual que se lo hace en Daniel 8 y 11. Vea Levítico 2, 9, 4, 8, 10, 19. Se utiliza con referencia a quitar los cadáveres de los animales durante las ceremonias de los sacrificios. Hasta ahora, hemos probado que lingüísticamente, Daniel 8 puede conectarse con el culto del santuario. Pero si observamos exactamente lo que sucede en alguno de estos versículos, podemos establecer lazos aún más poderosos. Anteriormente vimos que Daniel 8 trataba sobre Medo, Persia y Grecia. El poder del cuerno pequeño, que aparece en el versículo 9. Comienza como Roma pagana, que creció mucho al sur, ya al oriente, ya hacia la tierra gloriosa. Aquí vemos una expansión horizontal sobre la tierra, lo cual hizo la Roma pagana, cumpliendo así perfectamente la profecía. En los versículos 10 al 12, las acciones del cuerno pequeño se mueven hacia arriba y toman un carácter religioso. Se engrandece a sí mismo hacia el príncipe de los ejércitos, Kitael, continuo, echa por tierra, la verdad, incluso echa por tierra, el lugar de su santuario. Aquí se habla de la fase papal del cuerno pequeño y de su ataque contra el evangelio. Pero ¿cómo, por ejemplo, pudo el papado echar por tierra el lugar, o fundamento, del santuario celestial? Y debe referirse al celestial porque el papado no existió en los días del santuario terrenal. Obviamente, el papado no subió al cielo ni atacó físicamente el santuario. En vez de eso, por medio de su sistema de la misa, el sacerdocio, la confesión, la mediación, etc., que constituye una falsificación de la vida, muerte y ministerio sumo sacerdotal de Jesús, el príncipe de los ejércitos, se perdió el fundamento de la obra de Cristo en el cielo, o en cierto sentido, fue echado por tierra. Imagine que la Radio Libre Europea transmite el programa religioso, La Voz de la Esperanza, a los países comunistas. Las ondas de radio viajan a través del aire, pero antes de llegar a los radioreceptores, los gobiernos envían señales obstaculizantes que bloquean la transmisión. Las personas objeto del programa no reciben nada, no escuchan nada, ni saben nada de las verdades que éste tenía. En cierto sentido, el fundamento, la esencia del mensaje se pierde, es quitado, echado por tierra. Este mismo principio se aplica a la interferencia papal con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Obviamente estamos tratando con acciones simbólicas porque la verdad no puede ser literalmente echada por tierra. De la misma manera en que el papado no podía echar por tierra el santuario físicamente, tampoco podía físicamente echar por tierra la verdad. Versículo 12. Pero por medio de su intercesión y mediación falsas, el papado fue capaz de destruir la verdad acerca de la obra de Cristo en el santuario, por lo tanto, la echó por tierra. El versículo 10 dice que el papado se engrandeció hasta el ejército del cielo, y que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿A quiénes se refiere la expresión ejército del cielo? A los ángeles, por supuesto. Apocalipsis 13, 6. Hablando acerca del mismo ataque religioso hecho por el papado,
dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes moran en el cielo? Los ángeles, el ejército del cielo. Apocalipsis 12:4 habla acerca de la caída de Lucifer y de los ángeles, a los que se les llama las estrellas del cielo. En el versículo 10. El papado echó por tierra a algunos del ejército de estrellas que estaban en el cielo. Nuevamente no nos referimos a un echar por tierra físico, sino espiritual, por medio de aseveraciones y prerrogativas papales, tal como la de reclamar superioridad sobre los ángeles, aseverando tener control sobre ellos, o por medio de cualquier otra manera en la que históricamente se ha blasfemado a los que moran en el cielo. El papado fue capaz de engrandecerse hasta el ejército del cielo, y de echarlos por tierra, tal como espiritualmente echó por tierra la verdad. Vea el versículo 11 y es su descripción del poder del cuerno pequeño. Una Biblia judía lo traduce, sí, se magnificó a sí mismo, hasta el príncipe del ejército, y quitó de él el holocausto continuo corchete izquierdo, el tamid corchete derecho, y el lugar de su santuario echó por tierra. El hebreo literalmente dice, de él, esto es, del príncipe del ejército, se quitó el diario, o continuo. El príncipe del ejército, obviamente se refiere a Jesús, el Mesías príncipe. Daniel 9:25, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Daniel 12:1. El libro de Hebreos también se refiere a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. El cuerno pequeño, el papado, se ensoberbece aún contra Jesús. Cualquiera que reclama para sí las funciones de la divinidad, tal como lo han hecho los papas, se está engrandeciendo contra Dios. La abolición del diario, o sea, del ministerio de Cristo en el santuario, proviene del sistema apóstata de mediación, intercesión, etc., prerrogativas que pertenecen a Cristo en el santuario en el cielo, pero que fueron usurpadas por el papado. En este sentido, la verdad acerca del lugar de su santuario fue echada por tierra. El versículo 12 de Daniel 8, hablando acerca del cuerno pequeño, dice que, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Quién es este ejército entregado al cuerno pequeño? Un ejército relacionado con el continuo sacrificio, a causa de la prevaricación. El Dr. Asel escribe que podría referirse al clero. De hecho, la obra del sacerdocio papal a través de su transgresión de la verdad de Dios usurpó el ministerio mediatorio del príncipe celestial de los ejércitos. La intercesión, mediación y otros beneficios asociados con el tamid están bajo el control del ejército del cuerno pequeño. Comité de Daniel y Apocalipsis, tomo 2. pp. 416. 417. El sacrificio de la misa, la confesión ante sacerdotes, la mediación de los sacerdotes, el orar a los santos, todo el sistema papal usurpó la verdad del santuario hasta que ésta se perdió, fue echada por tierra y fue quitada. Hemos llegado a un asunto crucial. ¿Por qué solo se quitó el diario, el tamid? Lea el versículo 11. Tamid se refiere solamente al ministerio dentro del primer departamento del santuario. ¿Porque el papado solo quitó lo relacionado con el primer departamento? ¿Por qué solo el diario? ¿Por qué no la obra del segundo departamento? Porque el ministerio dentro del segundo departamento, el anual, que ocurría cuando se purificaba el santuario, todavía no operaba. No fue sino hasta el fin de los 2300 días, en 1844, que comenzó el ministerio dentro del segundo departamento. No podía ser quitado durante el reinado del cuerno pequeño porque no estaba funcionando en ese tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 días, luego comenzará el servicio anual. En Daniel 8. Tenemos ambas fases del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo, el diario, que recibe el ataque del papado, y el anual, el ministerio dentro del segundo departamento,
que comienza al fin de las 2300 tardes y mañanas, cuando el santuario es purificado. Puede ver cómo se relaciona todo con el santuario. De hecho, usted no puede comenzar a comprender la esencia de Daniel 8 sin relacionarlo con Levítico. También vemos a Jesús en Daniel 7, 8 y 9. Daniel 9 señala su papel de cordero, presentando específicamente a Cristo como el sacrificio cuando menciona que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Versículo 26. Daniel 9. Como el 8. También usa el idioma del santuario. Habla acerca del santuario, los sacrificios, la expiación por el pecado, todo lo cual establece otro lazo entre ambos capítulos. Daniel 9. Sin embargo, presenta a Jesús como el Cordero, un énfasis que no se encuentra en los dos capítulos previos. En Daniel 8. Vemos a Jesús como el sumo sacerdote, el príncipe de los ejércitos. Su papel es el de mediador en el santuario celestial, un énfasis que no se encuentra en los capítulos 7 y 9. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, lleno el hombre. Hebreos 8, 1, 2. En Daniel 8. Jesús cumple este papel de sumo sacerdote. En Daniel 7 se encuentra otro énfasis, el de un reino. Numerosas veces habla acerca del reino. Los santos recibieron el reino, versículo 22. Los santos poseerán el reino, versículo 18. El reino, y el dominio y la majestad de los reinos, versículo 27. Aquí vemos a Jesús como la cabeza de ese reino. Él es rey, una función que no se menciona en los capítulos 8 y 9. Podemos abundar aún más. Daniel 9 habla acerca de ungir al Santo de los Santos. Las palabras hebreas utilizadas para el Santo de los Santos pueden referirse solamente al santuario. Pero ¿qué santuario habría de ungirse dentro del periodo de tiempo de la profecía de las 70 semanas? 457 a. C. A 34 d. C. No el santuario del desierto, que fue ungido más de 1000 años antes. El Santo de los Santos no puede ser el templo de Salomón, que fue ungido en el siglo X a. C. El segundo templo fue ungido en 516 a. C. Casi 60 años antes del comienzo del periodo de las 70 semanas. El único otro, Santo de los Santos, de importancia es el lugar santísimo en el cielo, el verdadero tabernáculo, donde Jesús actualmente oficia. Según Daniel 9, Jesús derrama su sangre, y entonces se utiliza esa sangre para ungir el Santo de los Santos, el santuario celestial. En Daniel 8, vemos a Jesús inicialmente en su ministerio dentro del primer departamento, el diario, y luego en su ministerio dentro del segundo departamento, cuando el santuario es purificado. Finalmente, Daniel 7 consuma la secuencia con el establecimiento del reino de Cristo y su función de rey. En estos capítulos existe la misma secuencia del servicio en el santuario terrenal, sacrificio, ungimiento, Daniel 9, ministerio dentro del primer departamento, ministerio dentro del segundo departamento, Daniel 8, y finalmente el fin del mundo, Daniel 7, todo esto con Jesús como su centro. ¿Por qué, entonces, esta secuencia está al revés? El Dr. Se explica que la mente de los antiguos hebreos trabajaba de efecto a causa, en vez de causa a efecto, que es la forma en que analiza la mente del hombre occidental moderno. Era por lo tanto natural comenzar esta secuencia con el efecto, el establecimiento del reino, y terminar con la causa, el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, escribe Sea, tomo 2. p. 239. Estas tres profecías en Daniel forman una cadena interrelacionada de explicaciones sobre la obra de esta figura que es común para todos ellos. En el capítulo 9, Él es el sacrificio. En el capítulo 8, Él es el sacerdote. En el capítulo 7, Él es el rey.
Debido a que estas fases diferentes de la obra corchete izquierdo de Cristo corchete derecho están unidas por una hebra común, la figura que se destaca en todas ellas debiera identificarse como la misma. Las primeras dos fases han sido cumplidas en Jesucristo, y esperamos la conclusión de la tercera cuando los santos serán conducidos al reino eterno de Dios. Por cierto, no solo vemos más eslabones entre Daniel 7, 8 y 9, sino que podemos ver cómo estos capítulos, particularmente el 8 y el 9, se relacionan con el culto del santuario, un enlace que los adventistas hemos proclamado desde 1844.